amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien lo oprime. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a su programa de siempre, de cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto. Aquí les acompañamos, como de costumbre, Camelia Michelle, Priyanka Rodríguez y una servidora, Raquel Valerio. Como siempre, trayéndoles los temas que están en el tapete en estas últimas semanas. Y en la segunda parte tenemos con nosotros, como siempre, la participación de nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez, quien es a su vez nuestro productor y director de su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy tenemos en el tapete los siguientes temas, señores. Todas las miradas del país se han concentrado en el Palacio de Justicia con el caso de Odebrecht, que esto pica y se extiende. En segundo tenemos que el empresario dominicano José Miguel Patín, propietario de una línea aérea, se ha declarado culpable de narcotráfico después de un año de apresamiento. Tenemos en tercer lugar que varios estudios señalan los problemas de salud que enfrentan los dominicanos. Tenemos en cuarto orden que el Congreso aprueba la ley contra el lavado de activos. Y en quinto lugar tenemos que la minería se convierte en una fuente de ingresos muy importante para el país. Y queridas amigas Priyanka y Camelia, este tema de Odebrecht, continuamos, no hemos descansado en toda la semana con este caso que se mantiene invicto en todas las primeras planas del país y en los noticiarios dentro y fuera del país también, desde luego como parte de las preocupaciones de todos los dominicanos en donde quiera que estén. Sin embargo, nuevas revelaciones, vamos a enumerarlas aquí, que son las que se presentan. En primer lugar, la Procuraduría dio a conocer el incremento de las fortunas de todos los imputados en el caso de Odebrecht. Se dio a conocer en todos los medios la lista de crecimiento del patrimonio de las personas, así como de sus cónyuges y sus allegados, que en algunos casos alcanzan los 500%. Son estas pruebas innegables de enriquecimiento ilícito. En segundo, conforme a esta declaración, se establece que todos los que fueron funcionarios mintieron en lo que respecta a la declaración jurada de los bienes que están obligados por ley los funcionarios a declarar. Pero además, si se comparan estas declaraciones juradas con relación a 4 años, se ve claramente que en el curso de un periodo tuvieron ganancias a un ritmo de más de 5 millones de pesos por año sin que tuvieran empresas, solamente con los sueldos. Sí, muy sacrificado. Y el presidente de Odebrecht en la República Dominicana, Marco Antonio Vasconcelos, confesó en Brasil que Ángel Rondón cobraba el 2% de todas las obras y era quien llevaba el dinero para los sobornos a los agentes públicos dominicanos. Vasconcelos se halla preso en Brasil. En cuarto lugar tenemos que las declaraciones de Vasconcelos revelan la existencia de una red de lavado de activos a través de las compañías creadas por el abogado Conrado Pitaluga. Y quinto, tenemos que en el mes de junio, Brasil dará a conocer los nombres de los funcionarios sobornados en todos los países. Ustedes que han estado siguiendo este tema, Priyanka y Camelia, ¿cuáles son las nuevas derivaciones de este caso que no para de sorprendernos y por qué el presidente no retira a esta empresa corruptora del Estado Dominicano? Y decimos corruptora porque ya lo ha venido haciendo en todos los países donde ha intervenido y donde ha hecho sus inversiones, que se ha corrompido. Por eso este caso se ha destapado de esta manera y ha llegado hasta aquí. ¿Qué diría la comunidad internacional que nos observa con risas de piedad? Bueno, realmente esta es la tierra de las oportunidades. Claro, no, y estábamos hablando antes de que nos se diera la palabra que son gente muy trabajadora, ¿no? 500%. Sí. Solamente de su sueldo. Algo fuerte, no. Entonces aquí sería bueno preguntar cuál es el papel que juega la Cámara de Cuentas, porque se está hablando de un crecimiento terrible en sus fortunas que se supone deben estar realizadas en sus declaraciones juradas de bienes. Entonces, ¿qué pasa con estos funcionarios que no hacen sus declaraciones? ¿Cuáles son las investigaciones cuando tienen declaraciones también exorbitantes? Cuando vemos que sus fortunas han crecido de la forma que
que se describe aquí en este momento. Mira, hay algo que yo quiero apuntar y es que los expedientes, a pesar de que tiene datos que son sobrecogedores, no son del todo exactos, porque justamente algunos de los imputados pudieron demostrar que había errores importantes. No obstante, yo pienso que esos errores no invalidan la apreciación general que hay de su conducta. Sin embargo, es lamentable que sucedan estos errores. De alguna manera se festinó el proceso y no debió ser, porque ese tipo de debilidades le van restando credibilidad a un expediente. Claro. Y eso ha sido muy comentado también. Indudablemente el proceso se entorpece prácticamente en su totalidad, pero también hay algo que me llama mucho la atención. Quienes los jueces, los magistrados que se van a encargar, que se supone que se van a encargar del juicio de fondo. Muy bueno, por cierto, hay muchos afortunados, porque si bien es cierto, esto sería una maestría, un doctorado para los estudiantes de Derecho. Son los magistrados Frank Soto, que bien sabemos que se identifica totalmente con el PLD, y el magistrado Moscoso Segarra, que se dio a conocer más con el no al lugar en el caso de Félix Bautista y el no al lugar al caso de Víctor Díaz Rúa, o sea, fallando a favor de estos dos altos funcionarios del PLD. Entonces, ¿podríamos esperar realmente que los imputados sean juzgados acorde a los hechos cometidos con estos dos magistrados? Pero mira, yo me conformaría con saber que los expedientes están bien hechos. Esa es mi preocupación fundamental, porque eso sería un impedimento para que el juez de instrucción haga un trabajo como corresponde y pueda determinar si los casos tienen o no el sustento adecuado. Me parece que hubo mucho de presión, o sea, fueron muy presionados. El Ministerio Público se sintió quizás desbordado con las responsabilidades y bueno, eso lo comentamos la semana pasada, errores en cifras, errores inclusive en nombres, en fin, se esperaba algo un poquito más profesional. Bueno, Camila Bellanca, y hablando de empresarios y dominicanos, el empresario dominicano José Miguel Patín, extraditado el 6 de diciembre del año pasado, ya ha pasado 6 meses, acaba de declararse culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Como parte del acuerdo, Patín entregará 2 aviones, 3.5 millones de dólares en propiedad de su compañía al estado de la Florida. Este señor llevaba desde el periodo de Hipólito Mejía operando en aeropuertos domésticos y nadie hacía caso a las actividades hasta que finalmente cayó en las redes de la DEA. ¿Ustedes qué piensan de este caso con este empresario que fue extraditado y ya se declaró culpable? Bueno, es muy preocupante, sencillamente porque si él tenía tanto tiempo operando su compañía, hay que presumir que él no está en el negocio de la droga, que no cayó en eso fortuitamente hace 2 años. Y que no estaba solo. No estaba solo. Entonces, los mecanismos de inspección de aquí, ¿cuáles son? Es Aeronáutica Civil que le corresponde, porque tiene que haber un control. No, pero mire. Y en tantos años, nunca aquí en República Dominicana nadie se dio cuenta. No, Entonces, fíjate, perdón, en los Estados Unidos lo juzgan, él va a tener que resarcir a la sociedad norteamericana y la sociedad dominicana, de donde partía el tráfico. No, pero hay algo peor. Yo anoté específicamente unas declaraciones que hizo el vocero del IDAC, en ese momento Héctor Olivo, porque es un delito transnacional. O sea, no importa que haya sido apresado por la DEA. Se supone que el tráfico salía desde República Dominicana, o sea, que el negocio operaba desde República Dominicana. Específicamente, por ejemplo, él tenía su sede del grupo SAP, del Grupo Servicios Aéreos Profesionales, SAP, mejor conocida su compañía, en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer. Entonces, ¿qué pasa? Para ese momento, Héctor Olivo mencionó que él no tenía conocimiento de que en la República Dominicana este señor tuviese alguna acusación. Por lo tanto, su empresa siguió operando en ese entonces en el aeropuerto. Claro. Porque como consideraban que en la República Dominicana no tenía ningún tipo de acusación, la empresa podía seguir operando. Y la problemática no partía desde República Dominicana. Los aviones que partían en este tráfico no estaban en el aeropuerto, representados justamente por esta empresa de servicios
que tenía este señor. Entonces la República Dominicana sí debe verse involucrada, las autoridades dominicanas sí deben hacer también una investigación. investigación correspondiente, porque todo partía desde República Dominicana. No, y sabrá Dios también de dónde le llegaba la droga. O sea, ese es un negocio internacional, como Claro, tú dices. la sentencia contra este empresario será dictada el próximo 25 de julio a las 10 de la mañana en Florida, pero me gustaría saber hasta el momento qué piensan, porque ha habido mucho silencio de parte de las autoridades en este caso del señor Patín. Me gustaría saber qué piensan actualmente, ya cuando se publicó que se realizó un acuerdo, se identificó como culpable de los cargos que se le imputan. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en República Dominicana con este caso? Ya que, Camelia, nosotros siempre como que perdemos en asuntos de dinero porque justamente se extradita, se juzga allá y el dinero se va a quedar allá. Un dinero que bien es cierto también podría ser utilizado aquí para pagar también parte de la deuda externa. Todo ese dinero de narcotráfico debería ser utilizado aquí también en la República Y el Dominicana. dinero de la Bienes- corrupción también. ¿Y cuáles son las personas también involucradas? Exactamente, así es. Bueno. Y Priyanka, tenemos muchas noticias relacionadas con la salud. Vamos por parte. Primero, unos expertos han advertido que el país tiene que iniciar un programa de educación nutricional. La gente se alimenta mal, no ingiere los micronutrientes y muchas veces están obesos y mal alimentados. De acuerdo a estos expertos, tenemos necesariamente que introducir el tema de educación, o sea, el tema en educación de todos los dominicanos. Segundo, por otra parte, se ha identificado que hay personas que padecen de una enfermedad desconocida, o sea, la celiaquía, que padece el que no asimila el gluten que se halla en las harinas. La enfermedad tiene una cantidad de síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades y es necesario, es importante que sea diagnosticada esta enfermedad a tiempo. Tercero, el tabaquismo está matando a más personas que el SIDA. El producto mata casi un tercio de sus consumidores, provoca padecimientos del corazón, de los pulmones, de la garganta y hay 1.100 millones de fumadores en el mundo y el hábito de fumar provoca unas 25 enfermedades. ¿Qué nos puede decir tú, Priyanka y Camelia, en este caso que nos preocupa tanto a los dominicanos de salud? Bueno, realmente esta investigación yo creo que sencillamente abre el abanico de problemas que tenemos aquí con la salud pública. Porque si hay enfermedades que son mucho más obvias y que son, digamos, endémicas y que causan más problemas y muertes, etcétera, que esa, que no se le presta atención, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de algo como eso? Y tú, Priyanka, que tratas con niños, estos niños especiales, ¿qué tú puedes decir? Sí, mira, eso quiero mencionar porque la celiaquía en sí no es tan desconocida. Lo que pasa es que ahora se está trabajando más, hay más médicos y más pediatras que tienen el conocimiento sobre esta enfermedad. Pero mira qué sucede. La mayor parte de los niños con condiciones o enfermedades especiales, hay un gran porcentaje de estos niños que son alérgicos al gluten. O sea, que quienes viven en carne propia la celiaquía son la mayor parte de los padres que tienen hijos con alguna condición o alguna enfermedad especial. Quiero decir brevemente algunos de los síntomas y eso. La enfermedad como tal es una afección causada por el daño al revestimiento del intestino delgado. Proviene de una reacción a la ingestión del gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y en la avena. Y por supuesto en los cereales, en sentido general. Exacto, en los alimentos que elaborados con estos ingredientes. Algunas de las personas con celiaquía son más propensas a tener, algunos de los síntomas son para que estén pendientes porque como usted dijo al inicio, se puede confundir con cualquier otro tipo de enfermedad. Dolor abdominal, distensión, estreñimiento, disminución del apetito, aunque también puede permanecer inestable o aumentar, diarrea, ya sea constante o inconstante, intolerancia a la lactosa, náuseas, vómitos, fatiga, retraso en el crecimiento de los niños, mucho ojo, que a veces hay padres que se están quejando que mi niño no crece, que para su edad está todavía muy pequeño, pérdida del cabello, picazón en la piel, calambres musculares, sangrado nasal, convulsiones en casos extremos cuando no se diagnostica a tiempo,
corta estatura sin explicación, retraso en la pubertad, comportamiento irritable o melindroso. Ojo, esto se da mucho, sobre todo en los niños con autismo, porque yo lo he visto. Cuando el niño no tiene una dieta sin gluten y es alérgico al gluten, usualmente el niño se mantiene irritado y con mala conducta. Por eso es bueno tener mucho ojo y mucho cuidado. Entonces, anteriormente para los padres sobre todo era un dolor de cabeza que le diagnosticaran al niño con celiaquía, porque los alimentos eran muy difíciles de encontrar en la República Dominicana, alimentos sin gluten, excepto con algunos mercaditos que venden ciertos alimentos. Pero ahora hay una cadena de supermercados, no voy a mencionar el nombre, lo pueden buscar, hay una cadena de supermercados en República Dominicana que está trayendo muchos alimentos, importando muchos alimentos sin gluten, para que las familias que deban dar un seguimiento en las dietas especiales para sus hijos y también para los adolescentes y adultos puedan encontrar este tipo de alimentos. Búsquenlos, porque también se está extendiendo ya. La semana pasada pude comprar en otro supermercado, en otra cadena de supermercados, un alimento sin gluten, así que lo pueden buscar. Hay unas cadenas que están trayendo específicamente alimentos sin gluten para ayudar a todas estas familias que tienen este tipo de dificultad. No, y en el caso también, como mencionaba al principio de este tema, es que hay problemas de obesidad en nuestros niños, pero ¿cómo vamos a corregir a nuestros niños si los padres también son obesos? O sea, debe haber un programa de educación tanto para que los padres se orienten y se alimenten, aprendan también a alimentarse adecuadamente, para que ellos también tengan capacidad también de alimentar a sus hijos como debe ser. Y amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos continuaremos con los temas que nos quedan en el tapete. Ya volvemos en breve con todos ustedes. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo crió, es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien... Bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con todos ustedes para continuar con los temas que nos quedan en el tapete. Y Priyanka y Camelia, el Poder Ejecutivo aprobó la nueva ley contra el lavado de activos. Con ese instrumento se podrá someter a la justicia. Con este instrumento se podrá someter a la justicia a las personas que se han enriquecido de manera ilícita, cuando la persona se enriquezca sin que se justifique. La ley castigará el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia. Bueno, Camila y Priyanka, tenemos leyes, ahora hay que hacerlas cumplir y respetarlas. ¿Ustedes qué piensan de esta aprobación de esta ley contra el lavado de activos? Bueno, me parece bastante interesante, pero particularmente creo que en el caso de los imputados actuales no aplica, porque las leyes no tienen carácter retroactivo. De todas maneras, el hecho de que se pueda investigar especialmente a personalidades públicas, por el hecho de incrementar su fortuna sin que haya una explicación, digamos, lógica, creo que es importante. Esto quiere decir entonces que se va a aplicar para las personas, a los 14 se le puede aplicar a los que están, pero otros que puedan incluir a la lista no aplicaría entonces. No, porque es que... Para los que están no aplicaría. Para los que están no aplicaría porque no tiene carácter retroactivo. Sí, pero fue como que me parece muy interesante justamente que fuera aprobada y rápidamente después de que haya comenzado el proceso. ¿Verdad? Fíjate, antes de que cambiemos de tema, déjame
meter una cuñita, ustedes vieron el artículo de Leonel Fernández analizando la corrupción. No solamente nosotros, yo creo que el país entero y todos los dominicanos que están fuera, porque en las redes también eso A mí me alborotó causa todas risa las porque redes. yo no sé, o sea, yo no sé si es que han perdido la asesoría, el doctor Leonel Fernández y la doctora Margarita Cedeño de Fernández, porque últimamente cada vez que graban un video o escriben un artículo es para hundirse más. O sea, tú puedes ver el descaro que existe en este artículo y efectivamente en todas partes del mundo hay corrupción, doctor Leonel Fernández Reina. Pero en esos otros países se juzgan a los corruptos, muy diferente a la República Dominicana, que esperemos que sea el inicio. Y ese artículo contrasta con su inicial preocupación cuando él fue en su primer periodo como presidente de la República. Lo primero que él dijo era que para combatir la corrupción había que aumentarle los sueldos a los funcionarios, que esa era una de las causas muy importantes para que hubiera macuteo. Pues se equivocó, porque Caramba. ahora se equivocó. Porque estamos peor. los sueldos han crecido y Bastante, la corrupción ha también. aumentado significativamente, o sea, como que van de la mano, corrupción y crecimiento de salarios para funcionarios como que van de la mano, entonces falló doctor Leonel Fernández, lamentablemente. Y Camila y Priyanka, ahora pasamos a un par de buenas noticias. La minería aporta más de $1.000 millones y miles de empleos directos e indirectos. El país tiene muchos recursos. Hay indicios muy contundentes de que tenemos hidrocarburos y necesitamos que esas exploraciones y licencias de explotación se agilicen para que el país pueda acceder a esas riquezas. Tenemos hidrocarburos y tenemos que explotar esas riquezas sin dañar el medio ambiente, claro está. Hay una ley que dice que todas las explotaciones mineras deben pagar un impuesto para remediar el daño que pudieran generar Pero mínimo. en el medio ambiente. Segundo, el dominicano Luis Sena, director ejecutivo de la empresa Edupas, conquistó el primer lugar en emprendimiento, una plataforma de asesoramiento que ayuda a jóvenes a concentrarse en un programa de becas, pasantías y estudios en el extranjero. Se ganará con esto el premio de €1.000.000 y podrá extender las actividades de las empresas de servicio. Camila y Priyanka, a pesar de la corrupción, los sometimientos, hay muchos dominicanos optimistas que deciden hacer las cosas bien y en beneficio de todos. ¿Ustedes qué piensan de estas dos noticias positivas? Esta noticia de Sena a mí me encanta, una gran representación en el extranjero de lo que es el joven trabajador dominicano, el joven emprendedor dominicano. Pero en la parte de minería, déjame decirte que no me causa ninguna felicidad los $1.000 millones que nos ganamos, porque yo considero que si nosotros contáramos con autoridades que se preocuparan realmente por el pueblo dominicano, esos $1.000 millones que nos dejan de ganancias serían una mínima parte de lo que pudiéramos obtener. O sea, yo creo que República Dominicana puede ganar mucho más porque estas empresas mineras que explotan nuestros recursos, yo entiendo que deben hacer un proceso, toda una inversión, pero considero que República Dominicana podría ganar muchísimo más. Ciertamente, y además habría que revisar también la ley de minería porque yo creo que las concesiones que se hacen son demasiado cuantiosas en beneficio de los inversionistas y el país realmente no queda bien parado. Por otro lado, el asunto del medio ambiente, de la protección ambiental, es muy precaria, independientemente de las acciones de la minería como tal. Ustedes saben que aquí el medio ambiente realmente no se puede proteger adecuadamente porque hay demasiados factores en contra. Y a pesar de que tenemos ahora un ministro que está tomando su labor bastante en serio, pero son demasiados factores. Y un factor importante en daño al medio ambiente es la actividad de la minería. Hay que recordar que nosotros estamos ubicados en una isla y el ecosistema de las islas es mucho más frágil que los del continente. Y aún así, especialmente la explotación de oro en países que mucho más grandes que nosotros, que tienen minas enormes en continentes, etcétera, como quiera han tenido daños medioambientales importantes. Y en el caso, eso hay que reducirlo. Camila, en el caso de Luis Sena, el director ejecutivo,
y esta plataforma de asesoramiento para ayudar a jóvenes a conectarse con un programa de becas. Sería muy importante que los dominicanos Creo todos que sí. se involucren en esto, porque a ver si esas becas serán obtenidas por los dominicanos verdaderamente. Vamos a ver si... Sí, bueno, si esta vez a mí me la pareció bastante aprovecharían. ingenioso Claro. la propuesta empresarial de él. Debemos decir que el gobierno se ha preocupado bastante por estimular el emprendedurismo. A través del CEI y de otras instituciones afines, el gobierno, las autoridades se han ocupado ciertamente de dar mucho entrenamiento. Yo he tenido noticias de muchos cursos, conozco muchas personas que están tomando esos cursos de emprendedurismo, gente que tiene ideas, pero que por falta de una plataforma gubernamental no se pueden proyectar. Creo que se está trabajando positivamente en ese sentido, y Bueno, eso es muy bueno. sí, nosotros nos alegramos mucho y exhortamos a los estudiantes, ¿verdad?, que estén siempre pendientes de cuando salen estas Claro, cosas que así. busquen informaciones. No, y cuando vayan fuera también, que sientan que pueden volver aquí al país, que puedan aplicar sus conocimientos aquí en su país. Porque Ciertamente. muchos viendo lo que está pasando, lo que hace que han decidido quedarse Fuera, de aquí. claro que sí. Así es. Amigos televidentes, ahora nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con todos nosotros nuestro invitado permanente, Manuel Núñez, con el tema la visita de John Kelly, secretario de Defensa de Estados Unidos, la visita a Haití. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con todos ustedes. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con todos ustedes, con el momento esperado, el momento esperado por todos ustedes es la participación de nuestro invitado permanente, es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu espacio de siempre. Y realmente hoy tenemos un tema que es muy importante, no solo tanto para los dominicanos aquí como en el extranjero, y es la visita de John Kelly, el secretario de Defensa de Estados Unidos, la visita a Haití. Manuel, ¿cuáles conclusiones podría sacarse de la visita de John Kelly, secretario de Defensa de Estados Unidos? Sabe que el secretario duró unas 4 horas en Haití, que no quiso presentarse en los campamentos de refugiados como querían hacer los haitianos para conmover su corazón y que se limitó a prolongar a los haitianos el TPS por 6 meses. ¿Qué nos puede decir en relación a esta situación? Bueno, realmente fue una visita relámpago. Es un hombre que conoce perfectamente el tema, porque él ha sido jefe del Comando Sur y en esa tesitura ha participado en varias conferencias relacionadas con migración, narcotráfico, con los problemas que preocupan a los Estados Unidos. Y esa situación, pues, en Bahamas, en el 2014, hizo un pronunciamiento muy importante diciendo que la República Dominicana ya no soportaba más la cantidad inmensa de haitianos que están creando un problema migratorio de gran envergadura. Por lo tanto, Kelly es un hombre que se ha visto, los dominicanos nacionalistas lo han visto siempre como una persona que comprende el tema dominico-haitiano, cosa que no ocurre con los funcionarios del Departamento de Estado.
hay una diferencia en Estados Unidos muy importante entre los diplomáticos estadounidenses y los militares. Los militares suelen entender perfectamente los temas esenciales, que son los temas de frontera, De seguridad, sí. de seguridad, de control migratorio, de control territorial. Y eso Kelly pues lo tiene muy claro. Los haitianos con esta visita tenían un proyecto muy claro también. La señora Frederica Wilson, que es de las organizaciones que apoyan a los inmigrantes haitianos, así como un grupo de organizaciones que estaba en Haití, querían un poco tratar de manipular la visita de Kelly para llevarlo a los campamentos de gente que vive en condiciones calamitosas, en fin, tratar de conmover su corazón y llevarlo a las políticas que ellos quieren llevarlo. Pero Kelly tiene muy claro, primeramente, que Haití no es una responsabilidad de los Estados Unidos, porque ellos no van a asumir ese país. Y naturalmente Kelly esquivó, porque el objetivo era de querer emplear la desgracia haitiana como una especie de commodity, ¿no? O sea, ellos usan el dolor, la desgracia, el hambre, las muertes, como una forma de condicionar y de manipular las políticas estadounidenses. Pero Kelly fue muy claro. Y le digo primeramente que la prolongación por 6 meses del TPC no va a ser del TPS, no va a ser ir más allá del mes de enero. Y en segundo lugar, que no tenía que ir a esos campamentos porque ya lo conocía, porque cuando fue militar fue unas 15 veces a Haití y sabe perfectamente cuáles son las condiciones en las que están, porque el objetivo era el tratar de demostrarle a él que Haití no podía acoger 60,000 personas deportadas de Estados Unidos. Y naturalmente es un tema muy grave, porque el tema consiste en que los haitianos quieren que la soberanía de los países que están implicados en los temas que a ellos conciernen puede ejercerse únicamente cuando Haití pueda absorber o esté en las condiciones ideales para que Haití pueda absorber ese retorno de inmigrantes haitianos. Manuel, para que algunos televidentes entiendan este término, ¿en qué consiste el estatus TPS en que se hayan refugiado unos 60,000 haitianos en Estados Unidos? El TPS es el estatus temporal, es un estatus temporal de refugio que tiene Estados Unidos. Este estatus temporal, de protección temporal, atañe siempre a países que han sufrido una gran desgracia, que han sufrido, pues, como Bangladesh, que tiene continuamente grandes inundaciones, o que han tenido una guerra civil, o que han tenido una conmoción natural y muy importante, o sea, que produce una cantidad de personas que huyen del país. Entonces, hay unos 10 países que están en esta condición, y los haitianos que no desaprovechan ninguna condición, porque ellos han agotado todas las posibilidades de refugio, todas las posibilidades de asilo político, todas las posibilidades de inmigración ilegal O legal también. o legal, pues evidentemente explotaron esta mina, y hay unos 60,000 haitianos que se encuentran en la actualidad bajo esta condición del TPS, que permite trabajar en los Estados Unidos, permite residir durante el tiempo que dura la condición de TPS, y al mismo tiempo viajar a su país. O sea, es una residencia con las mismas condiciones que tienen los demás países, pero
son residencias que están condicionadas a una visión temporal, porque se supone que la desgracia de un país, o sea, en el caso, por ejemplo, de un terremoto o de una situación de fuerza mayor, no debe durar de manera indefinida, sino que tiene unos tiempos, y el TPS se da justamente por esos tiempos. Es un estatus temporal de socorro, y evidentemente los haitianos quieren prolongar, ya han pasado 7 años del terremoto de Haití, ellos quieren prolongar las ventajas más allá de los tiempos razonables. Y lo que ha dicho el señor Kelly, el general Kelly, es que en el mes de enero, cuando ya se cumplen los 6 meses de la prórroga, que empezó ahora en junio, pues muy probablemente tendrán que prepararse para regresar a casa. Una pregunta, Manuel, en esa visita de Kelly, ¿hubo algún representante de República Dominicana? ¿No hubo, o por lo menos en otro momento, no hubo alguna reunión, algún acercamiento? Bueno, los dominicanos al parecer no tuvieron un interés mayor por saber la naturaleza de los acuerdos a que se llegaron. Kelly fue a Haití en una visita relámpago de 4 horas. Fue a advertir varias cosas. La primera de ellas era que la prórroga del TPS no se dará más allá de estos 6 meses que le han dado de prórroga y que la ha diligenciado. Y en segundo lugar, advertirle a Haití, porque los haitianos están muy interesados en crear un ejército, que no es una buena idea la de crear un ejército, que bastaría con una policía y una fuerza de fronteras. El señor Moïse insistió en que la constitución haitiana le ordena a ellos crear un ejército para tener pleno control de su territorio y de su soberanía, a lo que les respondió de una manera muy anglosajona, diciéndole, bueno, ustedes tienen el dinero, ¿quién pondrá el dinero? Y esa es la gran pregunta, porque los haitianos lanzan proyectos al mundo, a la comunidad internacional, pero nunca dicen de dónde saldrá en la financiación de dicho proyecto, y evidentemente eso es un asunto que atañe mucho al estatus de irresponsabilidad de ese país. Manuel. O sea, una clase política que tiene una mentalidad de asistidos sociales que creen que el resto del mundo se va a encargar de sus problemas. Manuel, John Kelly está haciendo su papel, claro está, como secretario de Defensa de los Estados Unidos, de ir hacia Haití y explicarle y ya poner un paro y advertirlos ya que no habrá plazo con el TPS. Es el defensa de los Estados Unidos. Nosotros dominicanos queremos saber, cuál es el secretario, cuál es el de la defensa de los dominicanos que irá a Haití a decirle que cuando venza el plazo de regularización irán todos para Haití para que se preparen. ¿Quién de aquí representa a los dominicanos? Porque no sabemos. Bueno, en el caso dominicano no existe esa política. La política nuestra ha sido la política de encajar los golpes, de soportar, del silencio, de esconder los intereses dominicanos, de meter la cabeza en un banco de arena como hacen los avestruces para tener la sensación de que no hay problemas. Y yo pienso que es lamentable porque nosotros somos el país más afectado, y además porque en esa situación yo he dicho que estamos padeciendo una guerra diplomática en el sentido de que padecemos todo lo que son los ataques comerciales de Haití. Actualmente hay una veda que amenaza arruinar a una proporción inmensa del comercio que exporta hacia allí
del comercio elemental, me refiero. Hay también igualmente una guerra contra nuestro medio ambiente porque seguimos siendo los dominicanos los que estamos pagando la mayor cuota de destrucción por la necesidad del uso de carbón vegetal de Haití. Hay una guerra en términos mediáticos y en términos informativos porque las ONGs han sembrado a nivel internacional toda una campaña en contra de la República Dominicana y eso desde luego, todas esas actuaciones están minando en lo que es el ejercicio soberano de la República Dominicana. Bien, Priyanka, tú tienes algo que preguntar a Manuel en relación a este tema. Efectivamente, Manuel, ahora que estamos hablando de Haití, son dos preguntas, pero primero quiero hacer la aclaración. Viene otra película muy en contra de la República Dominicana, pero esta vez, queridos amigos televidentes, realizada nada más y nada menos que por el señor Félix Germán, quien es el director de Bellas Artes. Una de mis preguntas es de GECINE, que es que debe aprobar todos los guiones, ¿verdad? Antes de que se realice un corto o una película, que está manejado, o sea, está dirigido desde hace un tiempo por Ivette Marichal. ¿Cuáles son las pautas que se supone deben tomarse en cuenta para aprobar estos guiones? O sea, están pasando todos estos guiones en contra de la República Dominicana por DGCine y aparte son aprobados. Y la pregunta para usted, Manuel, ¿cómo es posible que el director de una de las entidades de culturas, de una de las entidades de cultura tan importante para la República Dominicana, pueda hacer una película en contra de la República Dominicana? ¿Merece él estar en esa posición? Yo creo que hay una situación ahí un poco que va muy en relación con lo que es la política general del Estado. Es decir, el Estado dominicano ha recibido una cantidad inmensa de críticas negativas, incluso con calumnias enormes, como la que encabezó el padre Hartley, que escribió un documental llamado The Price of Sugar, que es una denuncia y una forma de tratar de llamar a la comunidad internacional a que intervenga, y no pasó nada. Fue un documental narrado por Paul Newman, que es una de las grandes figuras del cine de Hollywood. Ya fallecido. Ya fallecido. Posteriormente hemos visto que se han hecho películas, que se han hecho documentales, incluso algunos desde la República Dominicana y con financiamiento nacional, porque hay un área de cine en Funglode importante, y de ahí varios cineastas haitianos se han financiado para atacar a la República Dominicana incluso. Y no pasó nada. Igualmente, cuando digo no pasó nada, quiero decir que ni la prensa, que se supone que es un contrapoder al servicio de la nación, porque yo no puedo creer que la prensa dominicana sirva a otro pueblo que no sea al dominicano. Es decir, la prensa no ha dicho nada, no ha habido ningún tipo de información. O sea, ha habido como una especie de silencio. Y ese silencio ha favorecido que situaciones como estas estén promoviéndose. Porque si hubiera habido una alerta nacional, estoy seguro que el señor Germán no se mete en este berenjenal. Ahora, O sea, pero no la hay. pero sería interesante saber qué piensa el doctor Pedro Vergés, Sí, sería el muy ministro interesante. de Cultura, si es que Sería está muy enterado, que interesante. yo presumo que sí. Nosotros podríamos solicitar una entrevista con él, nosotras. Yo creo que en el caso general, el señor Germán es el director de Bellas Artes, pero también es actor, tiene actividades múltiples dentro de su rango, trabaja también en televisión. Es decir, que yo entiendo que el documental es privado y que corresponde a las actividades Al ámbito.
que se hacen. Yo diría que hay una alerta necesaria que debe tomar en cuenta el ministro, porque no solamente el señor Germán, es también en todas las escuelas de folclore, muchas de ellas habían sido penetradas durante la etapa del anterior ministro. De los anteriores. De los anteriores ministros, por la escuela de Gagá, por la introducción del Gagá y el vudú y el carnaval, sí, por un montón de situaciones que en cierto modo desdecían de la imagen de la República Dominicana como nación, porque en todas ellas el objetivo de estos culturólogos enemigos de la tradición nacional es tratar de presentar al haitiano como uno de los antepasados del dominicano y crear la confusión internacional, confusión que además favorece el hecho de que, si ustedes se fijan, en todos los hoteles de la zona de los enclaves turísticos del este del país, toda la pintura que hay en esos hoteles es haitiana, lo cual evidentemente es un atentado a la cultura nacional, porque los extranjeros que ven esa pintura van a pensar que el símbolo gráfico que identifica a la República Dominicana es ese, y desde luego eso nos haría daño cuando quisiéramos defender lo que es la tradición pictórica y artesanal dominicana. Pero no vayas tú más lejos, porque también en la zona colonial hay muchos gift shops donde se venden muchísimas piezas artesanales y cuadros haitianos, y presumo que muchos de ellas como dominicanos. Así es. Y además también en la zona, no, y en la zona colonial también muchos negocios pertenecen a haitianos. Sí, es así. Pero no me refiero solamente a gift shop. Yo estuve caminando por ahí hace gift poco shop, y yo no, me di pero cuenta, hay fue bares, terrible. hay discotecas. Bares, discotecas, restaurantes. Sí. Hay tiendas de pinturas, o sea, es terrible. Sí. Es una situación de que las industrias culturales, nosotros hemos perdido la soberanía en todo lo que es la artesanía dominicana. El turismo impulsa a otras industrias, ¿no? Y una de ellas es la industria artesanal. Inclusive. Y en ese sentido, nosotros que tenemos el liderazgo del turismo, hemos perdido el control y prácticamente ha pasado en una proporción enorme al grupo haitiano el dominio de la artesanía dominicana en el turismo. Inclusive voy a decirte algo, que ahorita cuando tocamos el tema de la minería, sería bueno determinar los empleos que crea para dominicanos, porque yo vi una información por ahí de que en la industria del Larimar, que es una industria, es minera, pero también es de joyería, de orfebrería, de artesanía dominicana, tienen empleados en las minas que son también haitianos. Cual evidentemente sí, es una situación grave que es en todos los órdenes. Manuel, ¿y a ti qué te preocupa? A ustedes todo, que les preocupa tanto el tema cultural y el asunto de la manipulación por esa vía. ¿Ustedes sabían que hay brujos haitianos que se anuncian por las redes? Facebook, sí. En Facebook hay muchas páginas de brujos haitianos. Óyeme. Pero que se manejan aquí en República Dominicana. Sí, desde República Dominicana. Y es toda una cadena de brujos y tienen su asociación de brujos. Pero además son tan descarados que, bueno, porque es una cosa comercial. Ellos ofrecen el servicio para mejorar la suerte. Ahí eso da un poquito de risa. Pero cuando tú vas viendo las fotos que ellos ponen más abajo, tú te vas a encontrar con toda la simbología, no solamente vuduista, sino con esa mezcla que hay una zona del vudú que se mezcla mucho con otras ramas de la magia negra europea, y tú te vas a encontrar con muchísimos símbolos, por ejemplo, del macho cabrío, de la estrella pentagonal, que tiene un simbolismo en algunos casos no, pero en algunos casos demoníaco. Entonces hay una mezcla extraña ahí. Y esa página de Facebook, yo he visto que tienen seguidores dominicanos, no tantos, pero a mí me sorprende, claro. O sea, los niveles de libertad y de confusión y de confusión. ¿No se pueden reportar esas páginas que son tan dañinas, y de confusión que hay? Yo creo que aquí no hay todavía una política de soberanía informativa, y nosotros hemos visto que
no hay, a pesar de que el gobierno tiene un organismo, ¿verdad? Organismo de difusión, del control de la difusión pública, no hay una política informativa nacional. O sea, si estas cosas ocurren porque nadie se siente concernido. Sí, es como la pornografía que estamos viendo en los canales de televisión al mediodía y a las 2 de la tarde. Es decir, a nadie le importa eso. Es decir, tú te encuentras con que en muchos canales de televisión, ahora que hay esa apertura televisiva, están difundiendo pornografía ahora en que los niños están viendo la televisión y nadie está vigilante de todo eso. Así es, Manuel Núñez. Hemos agotado ya nuestro tiempo en este espacio, pero no quiero despedir el programa sin antes decir que el colmo sería que a esta película que han realizado en contra de la República Dominicana y una persona, ¿verdad?, ya con un cargo vinculada al gobierno, el colmo sería que fueran también a otorgarle un premio por haberla hecho, como se le otorga premio a todo lo que sea en contra de la República Dominicana. Sí, pues de momento le llega ese premio. No, pues fíjese que no le va a llegar, porque si nosotros estuvimos en contra del premio de Vargas Llosa, no vamos tampoco a permitir que se le otorgue premio a nada que sea en contra de nuestra nación. Quiero dar las gracias a Neris Núñez, mi amiga y mi estilista en Esperanza. La pueden encontrar allá fácilmente. Fue la que me hizo este estilo, y también el número de ella es 809-755-5217. Tampoco debo dejar de mencionar a nuestra querida Sara, nuestra maquillista, que no solo nos maquilla, sino que también termina de darnos nuestros toques en los cabellos. El teléfono de Sara Nivar es 829-353-1289. Y agradecer a todos ustedes por la sintonía de cada sábado aquí por Teleimpacto, canales 52 y 22, de 8 a 9 de la noche. Así que los esperamos cada sábado con Manuel Núñez, Camelia, Priyanka. Pasen todos entonces un feliz resto de esta noche. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno que